Amigos y hermanos de Capilla Fidelidad, muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Garzón. Hoy me ha correspondido la segunda carta a los Corintios, el capítulo 6. Padre hermoso, te rogamos, Señor, que sigas hablando a nuestros corazones, nos animes, nos permitas crecer en santidad, en vivencia de tu palabra, Señor. Nos madures, Señor. Ser más como tú, Dios mío, menos ciudadanos terrenales, más ciudadanos celestiales en nuestra manera de pensar, de vivir, en nuestra manera de actuar, Señor. Transfórmanos, guíanos, síguenos llevando a tu voluntad cada día, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hemos estado viendo que en la iglesia de Corinto, los corintios caminaban en divisiones, en contiendas. Lo vemos en la primera carta del capítulo 1, los versos 10 al 17. Se movían en medio de jactancia, vanagloria, en los versículos 26 y 30 de este capítulo 1 de la primera carta. Hacían las cosas a su manera, terminaron haciendo todo en sus apetencias y en sus decisiones, lejos de la voluntad del Señor. Entonces Pablo les animaba, y allí mismo en el capítulo 1, versículo 1, en el capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, versículo 5, les recordaba que ellos habían sido enriquecidos en el Señor, en toda palabra y en toda ciencia. Y Pablo demostró que la vida cristiana se podía vivir cuando había una relación clara con nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí había unos factores de los cuales habla Pablo, que alimentan este ministerio que no es bíblico, que es el ministerio de la deserción. Y quiero mencionar estos tres factores que llamaron mi atención, y están en el verso 1, el verso 4 y el verso 14. El verso 1 le he llamado procrastinar el Evangelio. Dice allí: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Recibir en vano la gracia. Aparece en otros versículos esta palabra vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Éxodo 27. En el Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Simplemente se refiere a no involucrar a Dios en el asunto. Y esto quiere decir procrastinar el Evangelio o la voluntad del Señor. Tú y yo sabemos que para ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo, una vez somos llamados, necesitamos morir a nosotros mismos. Necesitamos tomar nuestra cruz y seguir al Señor Jesucristo. Y sabemos que el que no hace estas cosas no es discípulo del Señor. Muchas veces tú y yo somos rescatados por Cristo. Tomamos una decisión por nuestro Señor Jesucristo y somos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Pero el siguiente paso o nuestras siguientes decisiones, que son seguir a Cristo en todo cada día, lo procrastinamos. Procrastinar es no hacer lo que tenemos que hacer sabiendo que tenemos que hacerlo. Y tomamos esta mala decisión. Entonces terminamos caminando en nuestra propia voluntad, al ritmo nuestro y no al ritmo del Señor, guiados por nosotros mismos y no por el Señor. ¿Y qué pasa con nosotros cuando tomamos esa errática decisión? Podemos ir a buscar otro evangelio, no porque haya otro, porque Gálatas 1, 6, 7 nos dice esto, que no hay otro evangelio. Muchas iglesias, muchas denominaciones cristianas hoy caminan en esos erráticos evangelios, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la fe positiva, el calvinismo. Quieren ser más sabios que el Señor y terminan caminando aparte del Señor, representando mal al Señor en la tierra. Otra situación por la cual nosotros podemos ver que estamos procrastinando el evangelio es que no se ve fruto en nosotros. En Isaías capítulo 5, el verso 4, el Señor hace una pregunta: ¿qué más podría yo hacer a mi viña que no haya hecho en ella? Se refería a la nación de Israel, que Dios lo había dado todo por Israel y ellos terminaron no dando fruto en el Señor. Y esto aplica para ti y para mí y para todo aquel que haya sido hecho hijo de Dios. Estamos dando el fruto para el Señor. ¿Qué más tiene que hacer el Señor? Jesús, Cristo Jesús, dio la vida por ti y por mí. Nos ha dado provisión de Él mismo para ser guiados, para empoderarnos y poder llevar a cabo su voluntad. Dones maravillosos, milagros, evidencias claras de su existencia. ¿Qué más tiene que hacer el Señor por ti y por mí? Y también hace otra pregunta allí: ¿cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? ¿Cómo el Señor esperando que nosotros demos fruto abundante no lo damos? ¿Qué pasa con nosotros? ¿No entendemos el evangelio? Dice: esperaba juicio, he aquí vileza; esperaba justicia, he aquí clamor. Allí mismo en el capítulo
5 de Isaías. ¿Por qué pasa esto? No maduramos, no experimentamos al Señor, no crecemos en la fe, no confiamos en el Señor, no nos dejamos transformar. Y seguimos diciendo cuando alguien nos llama la atención, nos ven un error, ¿y usted quién es para juzgar? ¿Acaso usted ha tomado la posición de Dios? El único que tiene derecho a juzgar es Dios. Y si nosotros vamos a la Biblia, esto no es bíblico. El Señor es el único que condena, es el único que va a condenar. Pero nosotros podemos juzgar con justo juicio. Estamos llamados a juzgar con justo juicio, porque Dios nos ha dado su palabra y su Espíritu Santo para discernir entre lo bueno y lo malo. Y si hay un hermano que está en error y tú lo amas, debes decírselo. Hermano, no es correcto lo que tú haces, es opuesto al Evangelio del Señor. Y allí debe haber madurez en ese hermano para recibir la exhortación y decir, hermano, tienes razón. Pero no podemos seguir viviendo así como pasó con Israel, dando frutos que no agradan al Señor, dando estas uvas silvestres cuando Dios esperaba un fruto y fruto en abundancia. Otra cosa que se puede ver allí es que nosotros permitimos que la palabra que un día nos rescató sea ahogada. Porque en la codicia, porque los afanes del siglo ahogan la palabra en nosotros, dice el Señor en la parábola del sembrador, Marcos 4, 18 al 19. Porque volvemos al mundo, volvemos a obedecer el hombre que hoy y que día a día debería morir espiritualmente, debería quedar en la cruz y vivir el resucitado en Cristo Jesús, como nos dice la segunda carta de Pedro, el capítulo 2, versos 20 y 21, volvemos atrás, o porque iniciamos en el espíritu y terminamos en la carne. Jeremías 49, 16 dice, tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Se refiere a la nación de Edom, que dejó al Señor por estar viviendo en soberbia y en arrogancia después de que el Señor lo había dado todo. Otra cosa, o una segunda situación que alimenta el ministerio de la deserción, que de ninguna manera es bíblico, es que nos dejamos guiar por lo que el mundo llama desgracia. Pero para Dios esto es gracia, es bienaventuranza para ti y para mí. Aquí en el verso 4 dice Pablo, porque así mismo los que estamos dice allí que caminaban en mucha paciencia, que se encomendaban en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. También dice en el verso 6, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en amor sincero. En el verso 7, en palabra de verdad, en poder de Dios, dice allí. También dice que con armas de justicia. Mire, y note allí en el verso 8, 9 y 10, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero más que vivos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos, como muchos, como no teniendo nada, mas teniéndolo todo. Note, amigo y hermano, cuál es el real ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué usted y yo debemos entender esto? Porque Jesús, el Señor, lo vivió primero. El Dios eterno, santo, libre de todo pecado, caminó y nos dio ejemplo. Y Pablo aquí lograba también hablarnos de esto. Pablo había tenido azotes, cárceles, tumultos, había tenido muchas tribulaciones, necesidades, angustias. Note que usted y yo, por causa de la verdad, por causa de nuestro Señor Jesucristo, tendremos tribulaciones que comprometan nuestra salud. Allí dice, en azotes, en cárceles, en trabajos, en desvelos. Tendremos situaciones en las cuales esté comprometida nuestra reputación. Nos llamarán deshonrados, pero delante del Señor somos honrados. Nos llamarán que caímos en desgracia, pero delante del Señor tenemos gracia abundante. Somos bienaventurados. Nos dirán impuros, pero aquí Pablo dice en el verso 6, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en amor sincero. Nos dirán religiosos, pero estaremos haciendo la obra del Señor, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Y este es el verdadero ministerio en el Señor. Hay personas que dejan al Señor cuando empieza la tribulación. Hay personas que empiezan a contemplar, caminar en el ministerio de la deserción. No aparece por la Biblia este ministerio, hermanos, amigo y hermano. Aquí usted puede aplicar el versículo que tanto ha sido descontextualizado.
Cuando usted se encuentre en estas situaciones, en tribulaciones, en amargura, cuando usted tenga dolor por un hermano por el cual usted está orando, cuando usted reciba ingratitud, cuando usted reciba maltrato, cuando está amando a esa persona, recuerde Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No deberíamos dejar al Señor por estas situaciones, porque el Señor lo vivió y porque Él fue muy claro diciéndonos que un verdadero ministro iba a vivir estas situaciones por causa de la caída de un mundo opuesto al Señor. En el verso 14 vemos la tercera causa que alimenta el ministerio de la deserción, y es precrastinar el Evangelio. Precrastinar se refiere a tomar decisiones sin el Señor, adelantarnos a la guía del Señor. A eso se refiere, de adelantarnos a la voluntad del Señor. Y en el verso 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué hay acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Vemos, amigos, como personas que han sido maltratadas en una relación, madres solteras, padres solteros, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, mujeres separadas, abandonadas, traicionadas, terminan tomando decisiones guiadas por sus emociones, terminan juntándose con parejas que no son creyentes o que aparentan serlo. ¿Y qué pasa con este verso? ¿Qué pasa con el orar, con el esperar, con el probar los espíritus? Recordemos lo que dice la primera de Juan, capítulo 4, verso 1. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Vemos personas, mujeres u hombres, salen de una relación tormentosa y terminan enredados en algo peor, con una total desmotivación y una completa amargura mayor a cómo iniciaron su situación. No es esto lo que llama el Señor. Por el contrario, mira lo que Pablo nos dice aquí en el versículo 17 de este capítulo 6. Dice, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿El Señor odia a estas personas? Claro que no. Anhela su arrepentimiento. Pero ¿qué pasa si tú te juntas en yugo desigual? Tú vas a terminar dejando al Señor y yendo al mundo. Si Dios dice que no lo hagamos, es porque Él sabe que es una razón por la cual nosotros dejaríamos al Señor y caminaremos en este ministerio de la apostasía o la deserción. Así que, como conclusión de este devocional, el Señor nos ha dado el ministerio de la consolación, nos ha llamado a ejercitar el ministerio de la consolación, el ministerio de la justificación, el ministerio de la reconciliación. Recordemos, un verdadero ministro camina en tribulaciones, dificultades, en muchas pruebas, pero ahí está el Señor. Mas nunca nos ha llamado al ministerio de la deserción. No nos alimentemos de factores que favorezcan la apostasía. La gracia no la consideremos vana. No procrastinemos el Evangelio. Sigamos a Cristo con todo nuestro ser, como Él lo dio todo por nosotros. Él lo amerita, Él lo merece, porque se entregó todo de Él por nosotros. Sigue a Jesús. Vence la frustración, la desilusión, la depresión con la relación. Involucra a Dios verdaderamente en el asunto cada día. Tras haberle recibido, mantente en una relación firme con Él. El verdadero ministerio sufre, el verdadero ministerio se pone al final, pero Cristo está con Él, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ame y profundice en el único evangelio porque no hay otro. Vívalo. Crezca espiritualmente. Cuide la palabra y no permita que ésta se ahogue. Confróntese con hermanos maduros, anímese con otros, para que el pecado cada vez sea más alejado de su vida y de la práctica en su corazón. Sea un verdadero ministro celestial, sea mártir por el Señor. Espere en el Señor, no se una en yugo desigual, pruebe los espíritus, confíe en el Señor. Y el Señor terminó o le decía a la iglesia de Corinto, y esto hoy creo que nos quiere decir a nosotros también, cuando hablaba en la primera carta del capítulo 1, el versículo 5, y le decía que ellos habían sido provistos
en Él, enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. En el verso 7 de este capítulo 9 de la primera carta, de manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y hay un llamado para ti y para mí, una vez hemos recibido a Cristo, y está en el verso 9 del capítulo 1, primera carta a los Corintios. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Padre, gracias por lo que hoy nos has hablado, Señor. Aléjanos de practicar este ministerio, de contemplar este ministerio de la deserción. Permítenos ser parte del ministerio de la consolación, la justificación y la reconciliación, guiados por tu Espíritu Santo en una verdadera relación contigo. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Maravillosa semana para todos.